parece si hablamos de las emociones, de cómo gestionarlas? Vamos a tocar ese tema en particular pensando en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Digo nuestros porque a todos los sentimos un poquito parte de este presente y del futuro, fundamentalmente. Estamos recibiendo aquí con mucho gusto a Juan Pablo Zorza. Él es doctor en psicología y también director de Nodos. Es el Centro Clínico y de Investigación en Neuropsicología Cognitiva de nuestra ciudad. Estamos en Río Cuarto y lo tenemos aquí en nuestro set de grabación. Bienvenido. Un gusto estar acá. Un gusto. Bueno, muchas gracias por acercarte, por poder compartir un rato esta charla y hablar de este tema, bueno, en este mes de las infancias, como yo siempre digo, bueno, pensar en los niños y en los jóvenes, con esto de la pandemia, que parece un tema recurrente, pero que nos ha traspasado y cambiado de un antes hasta un no sé cuándo. Sí, sí, sin duda. Bueno, un poco, quizás lo primero que podamos pensar en esto es que cuando hablamos cómo están vivenciando, sintiéndose niños y adolescentes en este periodo, lo que vemos en general es que no se vive de la misma manera. Yo lo que te diría es que hay una gran diversidad en cómo estamos encontrando, ya sea lo que investigamos o lo que vemos en la parte clínica, el consultorio o lo que vemos en las escuelas. Es muy diferente cómo cada uno de ellos está vivenciando. Entonces el desafío es encontrar qué lo hace diferente. Es decir, por qué algunos lo viven de una manera y otros de otra. Sí, lo que es común es que nos ha afectado a todos, hace ya esto más de un mes, dos, y perdimos la cuenta, fue el cambio como abrupto en nuestro estilo de vida. Que eso no tiene que ver solamente con estar adentro de casa, sino cambió el modo de estar en lo cotidiano. Y ese cambio sí todos lo vimos de una forma determinada. El cambio abrupto también vino acompañado de la posibilidad del contagio, de la idea de que el otro puede ser alguien que me va a contaminar, de la idea de la muerte y la enfermedad. Entonces todo esto junto lo que hace a nuestro cuerpo y mente es ponernos en alerta. O sea, lo que todos sí vivieron, niños y adolescentes, igual que nosotros, es empezar a sentir como una alerta y un peligro permanente en los primeros momentos que pasó, pero a partir de ahí algunos niños experimentan ese peligro como una incertidumbre más grande, como no saber qué va a pasar, y eso se traduce en ansiedad. Bien, es decir, no sé lo que viene, ¿no? Claro. ¿Estos son ya trastornos de ansiedad que pueden generar alguna cuestión patológica o vos crees que puede ser algo tan pasajero como esperamos? Es re interesante. En esa diversidad que te digo, hay niños y adolescentes que si esto se sostiene en el tiempo, pero te estoy diciendo porcentajes muy chiquitos de niños, te estoy diciendo esto en la investigación de adolescentes, por ejemplo, entre un 15 y un 18% de lo que hemos encuestado nosotros y trabajado. Quizás son inestabilidades emocionales muy marcadas que si se sostienen en el tiempo pueden ser trastornos de ansiedad, pero hay una condición previa que yo tengo que tener en mi desarrollo, y ya vamos a hablar de la diferencia con el adulto en el niño, para que esta ansiedad se instale como una preocupación excesiva a lo que va a pasar, como situaciones de ansiedad con picos muy altos. Y por otro lado, cuando esta situación de peligro se agrava y mi sistema nervioso no puede dar respuesta a otros, ¿qué hacen? Se desconectan. Dicen, bueno, no quiero más de esto. Claro. ¿Sí? Y eso es triste, y cuadros más depresivos que vamos a ver en adolescentes que dicen, ya está, me meto en mi mundo, no quiero saber nada. Entonces esos son cuadros de angustias que pueden convivir y algunos pasan de un lado a otro. Pero hay otros, ¿sí? Hay otro subgrupo, por ejemplo, yo tengo pacientes que están súper bien. Digamos, el hecho de sobrellevarlo, incluso te pongo un ejemplo, que hablamos con chicos que tienen condición del espectro autista o que se definen como Asperger, y realmente para ellos salir de la escuela era un gran desafío, le daba mucha ansiedad. Entonces este contexto de repente los tiene en una situación que es sumamente cómoda y lo transitan bien. Entonces, ¿por qué recalco esto? Porque es muy diverso. Y una de las cosas que tenemos que pensar a ver es comprender a cada uno de ellos en singular, porque hay algunos que pueden estar ansiosos, otros no, y con el paso del tiempo la flexibilidad de los chicos lo que fue haciendo
es que se vayan adaptando. Entonces, bueno, ahí está de qué depende esa variedad para poder ayudar. A mí me gustaría, si hay una herramienta, digo, que podemos tener los padres, tutores o quienes estemos de alguna manera influyendo en este gestionar de las emociones en niños y jóvenes, porque digo, más allá de esta etapa de confinamiento que hoy estamos atravesando, vendrán o habrán habido otras situaciones que a veces, bueno, tienen como resultado estas situaciones que vos has mencionado, como la depresión o el aislamiento, digo, por elección y no como en este caso que es por obligación. Entonces digo, ¿qué podemos hacer para colaborar, digo? Incluso pensar en la vuelta, digo, cuando haya un cambio de nueva realidad. En este nuevo cambio que vendrá también. Yo creo que es fundamental, porque si nos preguntamos por qué depende esa variabilidad que yo te decía de cómo viven los chicos, hay un pequeño porcentaje que es el temperamento, que es como nuestra carga genética, biológica. No todos respondemos de igual forma a los estímulos, a cómo nos sentimos. Pero un gran porcentaje depende de cómo el contexto, los adultos, estén regulando sus propios estados emocionales. ¿Sí? No sé, hay una imagen muy clara de esta película La vida es bella, ¿la viste? Sí. Una película, para quien no la vio, de 1997. Sí, sí. La cuento muy en breve, que es impactante, de una familia que eran judíos italianos, van a un campo de concentración, la mamá la separan y queda el papá con el niño, y entonces el papá se encarga, a pesar de ese contexto de sufrimiento, de extrema limitación, de contarle a ese niño que se trataba de un juego. Le genera otra situación. Otro contexto. Claro. Le dice que hay puntos para ganar un tanque, y a pesar de que ese papá vivía el dolor y el sufrimiento, tenía un sentido muy grande. Ese papá quería que su hijo experimente esa situación de la mejor manera. Y eso no tiene que ver con que el adulto no viva el dolor y el sufrimiento y lo esconda, sino que para él es un valor muy relevante, prioritario, la salud, en este caso, la experiencia emocional que tiene su hijo. Entonces, eso es central. En psicología eso se puede plantear de dos formas, por ejemplo. ¿Cómo el adulto hace para transmitir eso? Modelando o corregulando. Modelo es, no digas tanto, el aprendizaje no es por lo que decís, sino es por lo que haces. Entonces, si yo entro en una situación de estrés que todos estamos viviendo, porque la situación de adultos es muy difícil, pero yo, ante esa situación, en vez de regular mi estado cuando estoy en casa, no puedo regular el enojo, la frustración, lo muestro, y luego le pido a mi hijo que cuando no quiere hacer la tarea escolar, o cuando él, porque no aguanta más algo, tira, rompe, se enoja, grita, le pido a mi hijo que se calme, pero mi hijo ve que yo no puedo modelar eso. Lo que yo estoy enseñando es con ese ejemplo cotidiano, con el modelo, no con lo que digo. Esa es una gran situación que tenemos que pensarnos. La coherencia entre eso es central. Y la corregulación, ¿qué se haría? Que otro aspecto a trabajar muchísimo. Los niños pequeños están desarrollándose. Esto implica que a nivel neuronal, ¿sí?, las zonas para regular sus estados emocionales se están conectando para llevarlos a ser adultos y poder regular sus estados emocionales. Regular la emoción es cambiar la intensidad. Estoy muy irritado, me calmo. Eso es regular, porque este contexto tiene que ser de calma. Eso es inteligencia emocional. Bien, bueno, eso debiéramos tenerlo muy trabajado, ¿no? O otra cosa, además de modular la intensidad, estoy tranquilo cuando tengo que estar, me activo cuando me tengo que activar. Lo otro es cambiar el tipo de emoción. Si quiero emprender un proyecto, quizás tengo que activar mis emociones de un tipo y a lo mejor sí me tengo que defender de otro. Eso es modular las emociones, regularlas. El niño las corregula. ¿Qué significa? Que su ansiedad, su enojo, es regulado por cómo regula el adulto las emociones. Claro. Si yo tengo un estado... Somos espejos. Sí, espejos y guías. Claro. No solamente te reflejo, sino que te muestro el camino. Claro. ¿Sí? Entonces, es inevitable pensar que en los niños, a menor edad, mayor influencia tenemos, la corregulación del adulto es central. Es decir, claramente esa diversidad de que yo te decía de vivencia, de niños que le están pasando a lo mejor muy mal, a otros que les pasen mejor, depende en gran parte de cómo está corregulando el adulto y el contexto ese estado emocional. Bueno, esta película que vos trajiste a colación, digo, también nos da una mirada en torno a no solo el contexto cercano de lo que llamamos hogar, que también hay y muy diversos, sino también, bueno, quiénes concurren, cuáles son los vínculos. Y digo, más allá de la calidad del hogar, hablamos de esta calidad de lo que damos como adultos, ¿no? Por eso en este mes
de las infancias, digo, y me parecía tan importante poner una mirada ahí, especialmente, no porque los adultos no estemos tal vez pasándola mal, pero sí porque depende de nosotros y de nuestra estabilidad emocional cómo la estén pasando ellos. Hay una imagen en la película que, si lo recordás, se esconde el niño y el papá está en el campo de concentración y está siendo perseguido. Y el niño es como que ve por una mirilla la realidad, y cada vez que el papá pasa por delante de eso, simula el juego mientras está siendo perseguido. No pasa porque no sintamos el dolor como adultos. Hay dos cuestiones culturales muy fuertes. El dolor y el sufrimiento está mal y hay que evitarlo. Eso es un prejuicio, una señal cultural. En realidad, como adultos podemos mostrar nuestro dolor y sufrimiento. El tema es cómo gestionamos, porque si queremos evitar y estar siempre bien, ese es un modelo que también le transmitimos a nuestros niños. El estar siempre bien implica no conectar con tu estado emocional si le estamos pasando mal. El segundo es que la solución a eso generalmente es individual. Salir del sufrimiento y el malestar culturalmente implica competir con otros, salvarme yo y no otro, que es lo que vemos socialmente hoy. Eso también es una construcción cultural. Venimos programados realmente para cooperar con los otros y cuidar a los que lo necesitan, los que más sufren, o a los niños. Fundamentalmente eso. No tengo un juicio sobre la emoción del niño. Porque tenemos esa mirada y esa manera de decir a veces con el no primero. De una. No tengas miedo. Sí. No tenés que tener miedo. Sí. No tenés que estar triste. Es el juicio. No porque es una prohibición. Vos estás juzgando ahí siempre la conducta. Siempre la conducta. Si puede o no se puede hacer. Entonces estoy preocupado para que vos respondas a lo que yo quiero, no para comprender. No es lo mismo comprender que hacer un juicio, ¿no? Claro. Entonces, si le hacemos juicio a las emociones de los niños, ¿qué le estamos enseñando? No está bien sentir, y cuando vos le enseñas a un niño, en realidad lo que estás como de alguna forma haciendo es que esa memoria emocional que él tiene quede dando vuelta y no la puede integrar a quien es. Que nos pasó en nuestra infancia eso muchas veces, Exactamente, digamos. Y estamos construidos con esa coraza que no nos deja a veces, bueno, ni siquiera mirarnos y fundamentalmente cerrar un poco esta nota que la verdad nos queda un montón por decir y por preguntarte, pero bueno, pensando en que no se puede dar lo que no se tiene. Así es que regularnos primero nosotros para poder después ayudar a gestionar estas emociones, en los niños, en los jóvenes y también nosotros mismos. Me encantó esto de la memoria celular, la inteligencia emocional, son conceptos que vamos a volver a traer acá al debate, a la mesa. Y si quedó eso, me voy de la nota contento de que la regulación parte del adulto para poder transmitírsela al resto. Bueno, con esta frase de Juan Pablo nosotros cerramos un poco esta nota y dejamos la puerta abierta a cada consulta que ustedes quieran hacernos a través de nuestras redes, de nuestro número de WhatsApp que está aquí saliendo en pantalla, porque lo vamos a volver a tener aquí a Juan Pablo, por supuesto. Hay temas muy recurrentes que han sido consulta y que vamos a tratar de poner aquí en la mesa para debatir con ustedes de la mano de un profesional, por supuesto, como debe ser. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en la tarde. Nosotros continuamos disfrutando algo rico y vos también quédate con nosotros. Bien, y vamos a recibir desde Rosario en esta oportunidad a Esteban Paulón. Él es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de LGBT. Es también integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina de LGBT y es el presidente del Comité Ejecutivo Red Gay Latino. Estamos en comunicación. Esteban, ¿nos recibís bien? ¿Qué tal? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Bien, y estamos dando la bienvenida a este mes de agosto, el mes de las infancias, y me pareció súper importante mencionar el tema de la identidad, de estas cosas que a veces podemos elegir, en otras ocasiones traemos, pero con vos quisiera que charláramos un poco de la importancia de lo que significa la identidad en las personas. Sí, la verdad que es un tema súper interesante porque muchas veces pensamos que la sexualidad de las personas aparece en algún momento determinado de la vida, que situamos con el inicio de la actividad más, digamos, de los cambios corporales, de los cambios hormonales y quizá de la actividad más presente de los actos sexuales o las prácticas sexuales. Pero la verdad es que la sexualidad es un proceso que se construye a lo largo de toda la vida. La propia identidad sexual de cada uno, de cada una de nosotros y nosotras, la vamos a construir a lo largo de toda la vida, ¿no? Y esto quiere decir que desde que somos niños, niñas, niñes, hasta que dejemos este mundo, vamos a estar
construyendo permanentemente esa identidad, pero sobre todo lo que tiene que ver con la orientación sexual y con la identidad de género va a aparecer en los primeros años de la vida fundamentalmente. Y hablo de orientación sexual e incluyo a la heterosexualidad, porque también tenemos que empezar a naturalizar que todas las formas o todas las orientaciones sexuales y que todas las identidades de género son expresiones de la sexualidad humana y de alguna manera se van a ir dando en las personas sin necesidad de que haya un motivo determinado, sino que son distintas formas en que se expresa en nuestra comunidad, en nuestra población, la sexualidad, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces creemos o enfocamos mucho la atención en aquellas formas o expresiones de la sexualidad que están por fuera de lo que espera la norma, ¿no? Lo que se dice normal o convencional. Y en ese sentido hay que tener en claro que todas las expresiones de la sexualidad son normales, son sanas, y lo que tenemos que hacer es transformar los entornos sociales y culturales para que el hecho de expresar una orientación sexual o una identidad de género en un sentido diferente que el de la mayoría de la población no redunde o no caiga en situaciones de discriminación o de exclusión que lamentablemente vemos tan a menudo, ¿no? Entonces, hablar de infancias es hablar de sexualidad, de ciertas etapas de la sexualidad. No es que la sexualidad va a aparecer siempre de una misma manera, y en ese sentido lo que tenemos que hacer y a lo que hemos enfocado mucho de la tarea tras las aprobaciones de las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, es trabajar justamente en la prevención del acoso, del hostigamiento hacia niños, niñas, niñas por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género, y que ese acompañamiento, esa prevención del acoso, hostigamiento se traduzca en un acompañamiento a las familias y a esos niños, niñas y niñas para que puedan transitar de la mejor manera esto que están sintiendo y que están viviendo. Bien, cuando hablamos de infancia, justamente nos remitimos mucho a los derechos de las personas desde que venimos al mundo. El derecho a la identidad es como fundamental, saber de dónde venimos y también la importancia de saber cómo nos sentimos, esto de autopercibirnos de una manera u otra. Creo que es un tema que ha estado, bueno, bastante en boga, si se quiere, y por suerte, a partir de la Ley de Educación Sexual Integral. En las escuelas hay ciertos temores, especialmente cuando, bueno, se remiten a lo religioso por cuestiones de estereotipo que vos mencionaste también, que traemos con esto de la heteronormalidad. Y digo, mencionaste identidad de género y allí han surgido muchos debates en torno a eso. Me gustaría que explicaras un poco qué significa esto de la autopercepción y la identidad de género que tenemos las personas. Bueno, todas las personas construimos, entre otros aspectos de nuestra identidad sexual, hay uno que tiene que ver con la orientación sexual, ¿no? Que es esto de quién nos gusta, quién nos atrae, a quién amamos, con quién nos vamos a vincular afectivamente o sexualmente. Eso tiene que ver con la orientación sexual y todas las personas tenemos una orientación sexual, como decíamos antes, la mayoría lo va a expresar en un sentido heterosexual, es decir, personas que se van a sentir atraídas afectiva, física y sexualmente hacia personas de un género diferente, y algunas, como es mi caso, nos vamos a sentir atraídas por personas de nuestro mismo sexo. Ese es un aspecto. Ahora el otro aspecto que quizás es un poco más complejo o es el que ha costado un poco más entender y por eso tal vez la ley de identidad de género se demoró un poquitito más en salir, es lo que tiene que ver con la identidad de género. También todas las personas, entre los aspectos de nuestra sexualidad, tenemos una identidad de género propia. La mayoría de las personas va a expresar o a sentir o a percibir su identidad de género en consonancia o en coincidencia con el género y el nombre que se le asignó al nacer. Cuando nacemos nos asignan un nombre y un género en base a una característica genital, nacer con pene o nacer con vulva. Eso determina para nuestra sociedad hoy ser varón o ser mujer, masculino o femenino, macho o hembra. Pero cuando construimos todos los aspectos de nuestra identidad sexual, lo que tiene que ver con la identidad de género, a veces se diferencia de eso que nos dijo un médico, una familia y una sociedad en base a una genitalidad con lo que estamos sintiendo internamente. Ese proceso de la identidad de género, en la enorme mayoría de las personas se da entre los 0 y los 12 años. Todos. Para la mayoría de nosotros, ahí me corro porque ya no es la orientación sexual, sino la identidad de género, yo autopercibo o me percibo con un género, con el mismo género que, digamos, con el que se me asignó, con el nombre y el sexo que se me asignó biológico, al nacer. Claro. Entonces, mi identidad de género no me generó ningún dilema, ningún debate porque no había una diferencia. Ahora, cuando esa identidad de género se empieza a sentir y a percibir en un sentido distinto,
en esa edad, de los 0 a los 12 años, aparecen las cuestiones que tienen que ver más que con ese niño o esa niña, quizá con la familia, con la escuela, con poder entender qué es lo que está pasando. Y eso a partir de la ley de identidad de género cambió mucho y hoy se da en el marco de una posibilidad, ¿no? Lo que antes era tal vez pensado como algo imposible, algo que no podía ser, algo que había que corregir, que curar, que ocultar, que tapar, que enmendar, hoy es una posibilidad para muchos papás y mamás que se preguntan, ¿será que mi hijo o mi hija efectivamente está sintiendo o transitando esto que me cuenta, esta identidad de género? Y ahí entonces vemos cómo cada vez más muchas familias recurren a hacer servicios de acompañamiento para poder entender, para poder comprender, para poder acompañar más amorosamente ese proceso que es igual, se da en los mismos términos que en el resto de las personas, pero que como es mucho menos frecuente, lo vemos como algo más extraño. Un poco más conflictivo. ¿No? Eso obviamente genera situaciones de discriminación también. Bueno, un tema súper extenso, obviamente, pero que no queríamos dejar pasar, como decimos, en este mes de las infancias. Hablas de esta franja etaria tan importante entre los 0 y los 12 años y me gustaría cerrar con vos, Esteban, con un comentario tuyo. No sé si llamarlo consejo, pero sí desde tu sapiencia, a partir de lo que podemos hacer los adultos con nuestros hijes, en colaboración, digo, a esta libertad de expresión de género. A mí me gusta hablar de libertad, y bueno, y ayudar en ese proceso de construcción para que sea lo menos dañino y lo menos infeliz posible. Mira, decirte que en la experiencia nuestra de trabajo en campo con la propia comunidad, el acompañamiento y el sostén familiar, afectivo, escolar, de los entornos, a esos niños, niñas que están sintiendo algo en relación a su identidad de género, es la mejor herramienta para prevenir la exclusión y la discriminación que hoy sufren las personas trans adultas. Nosotros estamos frente a un colectivo que tiene una expectativa de vida de poco más de 40 años, que en el 95% no logra acceder a las oportunidades laborales o del empleo registrado, que ha abandonado los estudios antes de terminar el secundario en un 60%, y todo eso es producto de situaciones de discriminación y de incomprensión. Y en la medida en que las familias, las escuelas, las instituciones y los entornos logran comprender y acompañar a estos niños, niñas y niñas, la situación cambia enormemente. Así que la invitación es a papás, mamás, entornos, docentes, directivos de escuela, a que escuchen, abramos los oídos, escuchemos lo que nos está diciendo ese niño, esa niña, ese niñe, permitámonos la posibilidad de escucharlo, de contener, y vamos a estar seguramente aportando a evitarle muchísimo sufrimiento inútil y a que tenga una vida mucho más plena y mucho más feliz. Muchísimas gracias, Esteban. Déjame agregar, porque me parece, bueno, propicio este momento, el acompañamiento del Estado, que es tan importante para hacer cumplir estas leyes que ya nos vienen acompañando, pero que a veces, bueno, quedan como en stand-by, y la verdad que son necesarias desde el comienzo de la vida y también, como vos mencionás, para ciertos colectivos que son vulnerados, y lo dijimos ya en otro momento, por la propia sociedad en donde cabemos todos, y queremos que eso sea el deseo de felicidad en este mes para todos los niños, niñas y niñas. Muchísimas gracias, Esteban, por estar también presente en este programa. No, gracias a ustedes y a disposición siempre. Un abrazo. Gracias, Esteban pasó por aquí, Esteban Paulón, un referente en esta temática que quisimos traer a colación, como decimos siempre, traer a debate para que, bueno, en casa se replique, y esa es un poco la idea, que ustedes lo sigan conversando, porque de esa manera, dialogando, bueno, podemos entender y aprender, sobre todo aprender un poco más. Seguimos aquí en la tarde de Todo para Vos. Ya está en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Epidemiológico Responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar.
La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Meraki, perfumería profesional. Fragancias, productos y muebles para profesionales. Todo para depilación y estética en general. Meraki, Rivadavia, esquina Alberdi. Y Rivadavia, esquina General Paz. Impulsa tu marca con un plan de marketing. Marcarte, agencia de marketing. Marketing digital, diseño gráfico, manejo de redes sociales, fotografía de productos. Servicio de calidad adaptado a las necesidades y expectativas de tu negocio. 3585 14 79 99. Marcarte. Agencia de marketing. Maria Cakes Pastelería. Tortas decoradas, postres, macarons, pastelería temática. Puedes ver sus trabajos por Instagram, @maria.cakes1. Hace tu pedido por WhatsApp al 3584-172-021. Maria Cakes Pastelería. Mundo Láser. Profesionales con una extensa experiencia en salud bucal. Mundo Láser. Equipamientos de última generación. Mundo Láser. 0800-444-1639. Centro de Estética Integral Karen Flores te ofrece una gran variedad de servicios para que luzcas más bella. Cuidado facial, corporal, capilar, manos, pies, depilación, bronceado, pestañas y maquillaje. Te espera en Avenida Italia 1214, primero A. Te invitamos a que visites la página www.karenflores.com.ar y en nuestras redes de Facebook e Instagram @esteticista.kf. Centro de Estética Integral Karen Flores. Córdoba sigue apostando a la educación. Juan Schiaretti y el ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach, presentaron la plataforma educativa Mi Aula Web, una herramienta virtual gratuita que permite a los docentes interactuar con los estudiantes y sus familias para hacer las actividades escolares mientras no puedan volver a las aulas. Se accede a través de Ciudadano Digital y se puede descargar y enviar actividades a los docentes, realizar consultas, ver las devoluciones, participar en foros de debate y realizar un seguimiento del desempeño académico de los alumnos. Entre todos, seguimos trabajando para que Córdoba y los cordobeses sigamos creciendo. Pampero Río Cuarto. Toda la nueva línea de pampero urbano para mujeres, hombres y niños. Visita nuestro local en Deán Funes 45.